Baruch Haba Beshem Yahuwah, Am Israel, les saluda su ángel Rabino Avillajo. Esta es la transmisión número F6. Hemos estado hablando en relación con la parashá Ki Isá. Cuando lleves a cabo, cuando levantes un censo. Así es como comienza esta parashá. En relación con esta parashá específicamente, bueno, habla totalmente de diferentes temas relacionados con el Am Yisrael y Yahuwah. Yahuwah constantemente quiere mostrarnos que nosotros somos un pueblo Kadosh para Yahuwah, un pueblo apartado, un pueblo separado, no solamente para ser Kadoshim, sino separado del mundo, separado de las huestes de maldad, separado de las actividades ilícitas o actividades ilícitas que no corresponden al Torah. Nos pone muchos ejemplos. Está muy variado en relación con esta separación. La primera parte nos habla de dar para ser contados, para que cada uno del Am Yisrael pueda ser contado dentro del Am Yisrael, mayores a 20 años, teníamos que dar una moneda de plata de medio shejel. Esto definitivamente era con la intención de que el Am Yisrael no podía ser contado, porque al ser contado como cabeza, como persona, como individuo, uno por uno, podíamos desatar una plaga sobre nuestra vida, una situación, y eso es lo que Yahuwah quería evitar. La única manera en la que podíamos ser contados era a través de ese shejel, pero más allá de ser contados por medio de una moneda, tiene un misterio. Hablábamos de la capacidad de los materiales, el oro, que representa todo lo que proviene del Shamaín, de arriba. Hablábamos de la plata, que simbolizaba la redención, y eso era lo que nosotros teníamos que hacer. Y una moneda de un medio shejel de plata que correspondía a que yo, como individuo mayor de 20 años, me correspondía dar, era para redimir mi propia alma. Y esto es sorprendente porque ¿cómo es posible que una sedaká terumá entregada para Yahuwah pueda redimir mi alma? Pueda cubrir, la palabra redención es keporá, eh, cubrir de pecados, cubrir de situaciones, cubrir como una cobertura. Leíamos el Salmo 91:1, el que habita bajo el abrigo del Ja Elión, del Altísimo, morará bajo la sombra del Ha Shaddai, del Omnipotente, Yahuwah. Y ahí era donde nosotros podíamos redimir nosotros mismos la necesidad de acudir por medio de una ofrenda, de una sedaká. Un pago lo teníamos que hacer. Este pago se tenía que llevar a cabo cada año, anualmente, no solamente era una sola vez. En la última parte, casi al final de esta parashá, se habla del Pidión Javén, sobre la redención del primogénito. Fíjense, constantemente la escritura habla de este tipo de redención. Después de que el Am Yisrael cometió la osadía de la idolatría del becerro de oro, Yahuwah cambió completamente el proyecto, el plan, la razón por causa de la idolatría. Antes del becerro de oro, los primogénitos eran los elegidos, los candidatos para convertirse en Kohanim, servidores, ministros de Yahuwah, todo primogénito. Pero después del becerro de oro, ahora cambia la estrategia, cambia el concepto, porque son los que reflejan el fuego, el calor, el deseo, el furor, el celo de Yahuwah, y estos mismos
tuvieron que eliminar aquellos que se habían contaminado, se habían pervertido. Nos habla de la escritura de 3,000 hombres que fueron exterminados ese día por causa de haberse postrado, de haber adorado al becerro de oro. A partir de ahí, ahora los levitas formaban parte de este servicio especial, específico para la labor de ministrar la presencia de Yahuwah, desde en todo momento las celebraciones, los sacrificios. El único que podía entrar al Makom Kadosh Kadoshim, el lugar donde se encuentra el arca del pacto, solamente era Aarón, y lo podía hacer una vez al año, no lo podía hacer cuando él quisiera, sino una vez al año, y tenía una tarea específica todos los días: encender el fuego de el Ketoret, ministrar, llenar de humo, de aroma fragante. Nos habla esta parashá de ese aroma que son la intercesión, que nuevamente sirve para separar ese humo del incienso que separaba la carne humana, el aroma, para que no, Yahuwah no oliera nuestro pecado, nuestra condición humana, sino oliera esos aromas agradables, dulces, fragantes, y poder presentarse delante de Yahuwah. Encendía la menorá como una luz perpetua, constante, todos el atardecer, todo el tiempo del atardecer, para que durante la noche el Makom Kadosh permaneciera encendido. Nos encontramos casi al final con este Pidión Javén, con que ahora el que naciera, el que abriera matriz, todo varón que abra matriz. Aquí vemos que la primogenitura no solamente corresponde al primer hijo del varón, sino corresponde al primer hijo de la mujer, porque dice todo varón que abra matriz. Esto corresponde tanto al hombre, al ser humano, y corresponde a los animales. Alguna excepción, como el burro, que era una herramienta o se utilizaba como herramienta de trabajo, pero Yahuwah pide en su lugar sacrificar un cordero. ¿Qué culpa tenía el corderito por haber nacido un burro? Bueno, le tocaba ser sacrificado por causa de haber nacido, pues ni tan burro, porque salió más listo que todos los demás. Si no lo quería sacrificar al cordero, entonces tenía que sacrificar al burro. Ahí quedaba todo. Encontramos una respuesta de parte de Yahuwah. En esta parashá, Yahuwah entrega 2 ocasiones el mismo Torah en diferentes piedras. Unas piedras que habían sido labradas de rubí, de zafiro, las segundas, perdón, de zafiro, y Yahuwah le muestra su cabot a Moshe Rabbeinu. Esto es algo que en recompensa del Am Israel que hace Aliyat Teshuvah, vuelve en arrepentimiento, vuelve su corazón a Yahuwah en arrepentimiento, porque después marca un antes y marca un después del becerro de oro. Definitivamente, yo no sé si sea necesario que el hombre se embarre de lodo, de suciedad, para reconocer que necesitamos un Salvador, un Redentor, a Yahuwah. Vamos a leer esta porción de la Escritura, aunque ayer ya lo leímos, Shemot, capítulo 33, a partir del verso 13 hasta el final. Vamos a hablar un poquito de eso. Katuja Torah. Ahora, por favor, si yo he encontrado favor a tu vista, muéstrame tu camino para que yo te conozca a ti y continúe encontrando favor a tu vista. Y considera a esta gran nación como tu pueblo. Grábense esta porción, por favor, porque después de que el Am Israel se contaminó con el becerro de oro, Yahuwah quiso exterminarlos, quiso acabar con ellos.
Ya no quería saber de ellos. Le había dicho a Moisés, apártate, que voy a destruirlos y haré de ti una nación. Pero Moshe Rabbeinu intercedió a favor de su pueblo. Y como resultado, lo vamos a ver al final de esta parashá, vamos a recurrir a esa instancia porque tiene que ser relevante qué es lo que sucede con esa respuesta de parte de Yahuwah. Para que yo te conozca a ti, aquí vemos la necesidad de Moshe Rabbeinu conocerlo a él, no solamente a través de el fuego, a través de la columna, a través de una representación, sino que él quiere conocer cómo es él, cómo es Yahuwah, y continúe encontrando favor a tu vista y considera a esta nación como tu pueblo. Él respondió, Yahuwah respondió, mi presencia irá contigo, yo te daré reposo. ¿Se acuerdan que en versos anteriores leímos que Yahuwah se había apartado ya del campamento de Israel y Moshe Rabbeinu tuvo que sacar una tienda específica para poder atenderlo afuera del campamento? Y Moshe Rabbeinu tenía que ir todas las mañanas desde su, desde su casa, desde su campamento, desde su carpa, tenía que cruzar hasta salir fuera del campamento y ahí permanecía la Shekinah de Yahuwah. Y cada vez que entraba Moshe Rabbeinu, la Shekinah de Yahuwah descendía. Y el pueblo podía ver cómo este hombre podía permanecer en la presencia de Yahuwah. Todos lo podían ver, todos se daban cuenta. Pero Yahuwah le dice, ya no voy a ir con ustedes, les voy a mandar un querub. Hablábamos de eso en la mañana, hoy en la mañana, de que ese querub, qué era mejor? Si ser guiados por un querub o ser guiados por Yahuwah. Hablábamos de que un querub recibe órdenes. No está permitido que el querub tenga rajamín del pueblo, pero Yahuwah sí, porque él es el que ordena, es el que manda y es el que decide en qué momento derrama su rajamín, su favor inmerecido. En este pasuk 14, él respondió, el que respondió fue Yahuwah, mi presencia irá contigo, yo te daré reposo, tú no te preocupes, tú vas a descansar, yo mismo te voy a dar sepultura. Moshe respondió, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas, no nos hagas seguir de aquí, porque ¿cómo conoceremos que hemos encontrado favor a tu vista, yo y tu pueblo, excepto que vayas con nosotros? Porque eso es lo que nos distingue a mí y a tu pueblo, que hemos sido separados de todos los demás, de todas las naciones de la faz de la tierra. Y ojo con esto, porque esta es la clave de toda la esencia de esta parashá. Porque tu pueblo, esto es lo que nos distingue a mí y a tu pueblo, que hemos sido separados de todas las demás naciones de la faz de la tierra. Yahuwah dijo a Moshe, yo también haré lo que tú me has hablado, porque tú has encontrado favor a mi vista. Yo te conozco por tu nombre. Pero Moshe dijo, yo te suplico que me muestres tu cabot. Él respondió, yo causaré que lo bueno esté delante de ti, y proclamaré el nombre de Yahuwah delante de ti. Tendré favor del que tenga favor, y tendré rajem del que tenga rajamín. Habló él diciendo, cuando dice él, se refiere a Yahuwah, verso 20. Pero mi rostro no puedes ver, porque no puedes ver, no puede haber hombre que me vea y que viva. Habló Yahuwah, hay un macón para mí, párate en la roca, hay un lugar para mí,
párate en la roca. Esa roca, ese lugar que hay para poder ver a Yahuwah, su Shekinah, se llama Yahushua HaMashiach, que es la roca. Solamente lo que nos dice el libro de Mateo, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Nadie puede ver, nadie puede ir, nadie puede ver, nadie puede ir. Dice el verso 21, habló Yahuwah, hay un lugar para mí, párate en la roca, Yahushua HaMashiach. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Yahushua. 22. Sucederá que cuando mi cabot, mi esplendor, mi honor, mi honra pase, yo te pondré en una hendidura de la roca, en un lugar, y te cubriré con mi mano, mientras yo haya pasado. Entonces moveré mi mano, y tú verás mi espalda, pero mi rostro no será visto. Claramente nos especifica que no hay hombre que vea su rostro y viva. Y esto es algo que posiblemente coincida cuando una persona muere, entrega su vida y cree, a mí me ha tocado, me tocó una vez eh, la mamá de mi esposa, mi suegra, cuando iba a morir. Eh, yo no estaba ahí, pero ahí estaba mi esposa, por supuesto, era su hija. Y dice que su mirada se queda fija en un punto como si estuviera viendo algo, pero su rostro se comienza a iluminar como con una sonrisa de tal manera que es como si estuviera viendo algo o a alguien. Y esto seguramente es la respuesta de Yahuwah. Nadie puede ver mi rostro y que viva o vivir, sino que esto es algo guardado para nosotros cuando es el momento de hacer este cambio de equipaje. Tenemos que dejar este cuerpo y revestirnos en unas nuevas personas, en unas nuevas criaturas. Porque no está limitado a que nosotros no lo veamos, sino dice, nadie, ningún hombre puede ver a Yahuwah y vivir. La única manera en que nosotros podamos vivir es a través de nuestro Rúa, cuando nosotros seamos transformados. Dejemos este cascarón, dejemos esta corteza, esta coraza, esta vestidura de carne que nos contamina, por supuesto, y cuando seamos transformados, definitivamente veremos la Shekinah de Yahuwah. Podemos ver su rostro, mirarlo. Y seguramente la Escritura nos dice que cuando venga por segunda vez Yahushua, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Yahuwah da una respuesta inmediata en relación con el pueblo que Yahuwah ha separado de entre las naciones. Le da una muestra, una revelación de que Yahuwah ha perdonado a su pueblo, de que Yahuwah ahora le acompaña, vuelve a tomar el camino de el centro de el campamento, ya no está afuera del campamento, sino nuevamente regresa. Aquí nos muestra claramente cómo nosotros, a pesar que somos un pueblo elegido, escogido, de aún desde antes de la fundación de este mundo, muchas veces por condición de nuestra vida, nuestra vida carnal separada de Yahuwah, ahí está Yahuwah, pero permanece fuera del campamento. Ahí está esperando. A ver en qué momento alguno de nosotros hace aliyat teshuvah, se arrepiente de sus malos caminos, de su mala vida, hasta que llegue el tiempo, el momento, la hora, la edad, y entonces Yahuwah es llamado nuevamente al centro de este campamento. Ya no afuera, otra vez adentro. Y eso es lo que hemos hecho usted y yo. Hemos decidido cambiar ese campamento
Ya Yahuwah ya no está afuera, sino ahora se encuentra dentro, en nuestro corazón, en nuestra vida, retomando nuevamente el trono de nuestra vida para que dirija y guíe nuestra vida hacia el Shamaim. Así es que Yahuwah le dice a Moshe en el verso 34, capítulo 1, talla para ti 2 tablas de piedra, iguales a la primera, para que yo pueda escribir en las tablas las mismas palabras que estaban escritas sobre las primeras tablas que rompiste. Lejos de contener unas palabras, una insinuación de reproche de Yahuwah, implica como un momento en el que, de no haber intercedido Moshe Rabbeinu, Yahuwah hubiera exterminado completamente al pueblo de Israel. Ya explicamos que por causa de un pequeño grupo, 300 personas, había causado el furor de Yahuwah y exterminar no solamente a las 300, sino a todo el pueblo de Israel. Por causa de un pequeño grupo que vivía contaminado entre la idolatría, habían salido de Mizraim, los Ereb Rab, ellos traían en su corazón ese mismo deseo, seguir instituyendo sus mismos Elohim, sus mismos dioses, porque el Am de Israel sabía que solamente Yahuwah es uno, no son muchos, solamente es uno, pero los Ereb Rab, quienes estaban acostumbrados a adorar dioses y con diferentes nombres y con diferentes causas, dice la escritura que Aarón les pidió oro. Bueno, ¿tienen oro? Tráiganlo. Y nos explica que la causa de haber pedido oro, que es el metal más precioso, más caro, más elevado, posiblemente dijera la gente, no, pues ¿cómo voy a dar mi oro para? No, mejor ahí que quede. No lo dijo, sino que ellos mismos comenzaron a juntar, dieron sus aretes, brazaletes, todo lo que tenían. Y dice que Aarón aventó ese oro al fuego y solito se formó un becerro. Una vez que salió ese becerro, completamente sorprendido Aarón por esta condición, que era obra de hechicería, magia, brujería, por causa de estos Ereb Rab que conocían los poderes ocultos, los poderes raros, extraños, que imitaban todas las maravillas y prodigios que hacía Moshe Rabbeinu. Exactamente lo mismo. Yahuwah, por medio de Moisés, convirtió la sangre, el agua en sangre, y estos brujos hechiceros lo hacían también. Hacía esto Yahuwah, ellos también lo hacían. Una imitación. Quiere decir que las fuerzas oscuras también tienen poder, pero no más que Yahuwah. Así es que nos conviene a cada uno de nosotros estar bajo la cobertura de Yahuwah. Posteriormente, después de fabricar estas 2 tablas, que ahora los hace de un material diferente, eran igual, las primeras eran de rubí, que aunque la escritura no especifica que sean de rubí, sino que por medio de la Ruach HaKodesh sabemos que el rubí, que es de color rojo y que fueron rotas, representa a Yahushua HaMashiach, que fue quebrado, roto en el madero, su sangre que fue esparcida por todos lados, asimismo fueron esparcidas esas piedras, esas lujot de los 10 mandamientos, quebradas por causa del pecado de la adoración, de la idolatría del pueblo de Israel. Ahora Yahuwah le vuelve a pedir, pero esta vez Yahuwah hace esas 2 piedras con una piedra de zafiro, estas 2 tablas, y en ellas es escrito las mismas palabras. Estas piedras de zafiro que representan la Ruach HaKodesh, de lo que nos habla el libro de Ezequiel, y pondré mi Torah en sus corazones. Y nos dice también el libro de Yirmiyahu que ya no va a haber quien nos enseñe, ni
va a haber necesidad de que alguien te diga, ven, conoce a Yahuwah, sino que la misma Ruach HaKodesh, que representan estos mandamientos, estas dos tablas de la Ruach HaKodesh, nuevamente nos dice que ella nos va a enseñar los mandamientos de Yahuwah, toda Rabá Yahuwah. Hace el día de ayer, un varón me mandó un mensaje, ayer se los comenté en el TikTok. No se escribe Yisrael, se escribe Israel. Aprende primero hebreo y después enseñas. Eso fue lo que me puso. Y recuerdo perfectamente que tiene una gorra, una gorrita como tipo inglés. Cubría parte de sus ojos como si estuviera agachado, no se ve su rostro. Y esto es lo que hace este tipo de gente. Nunca deja ver su rostro. Critican, cuestionan, como si ellos fueran guiados por Yahuwah para castigarnos, para ser juez, nuestros jueces, o para juzgar si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Posiblemente, bueno, no digo posiblemente, pero posiblemente sabe hablar hebreo, escribir hebreo, posiblemente, pero yo no sé qué es lo que él esté haciendo. Yo estoy haciendo lo que he sido llamado a hacer, a enseñar el Torah de Yahuwah, aprender y a enseñar el Torah de Yahuwah. Dentro de mis limitaciones está el aprender otro idioma. Esa es una limitación. Pero tengo la tikvah, la esperanza, en el Torah de Yahuwah que dice que un día nosotros, toda lengua, va a poder hablar el idioma Kadosh, Kadoshim, el idioma puro, el hebreo, no el hebreo actual, porque seguramente este hebreo actual no es el mismo que hablaba Moshe Rabbeinu, no es el mismo que hablaba Avinu Abraham, sino posiblemente si Abraham y Moshe vinieran en estos tiempos, posiblemente ni se entenderían, no entendería uno el hebreo que ellos hablarían, pero no radica en discutir o definir si entenderíamos o no, pero la Ruach HaKodesh nos hablaría de una sola manera que todos podíamos entender y aprender. Para poder hablar ese idioma Lashon Kadosh, que solamente la Ruach HaKodesh nos puede transmitir y nos puede enseñar, ya nadie va a enseñar a su hermano, dice la Escritura, sino que la Ruach HaKodesh va a ser nuestra maestra, nuestra guía, nuestra instructora, la que nos enseñe el Torah de Yahuwah. Yahuwah le pide que vuelva a subir con estas lujot, con estas tablas, para revelar nuevamente sus mandamientos, sus misbot. Dice el verso 5, Shemot 34:5, y Yahuwah descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre de Yahuwah. ¿Quién invocaba el nombre de Yahuwah? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu invocaba. ¿Por qué si Moshe Rabbeinu invocaba el nombre de Yahuwah, por qué es que hoy en día se les prohíbe mencionar el nombre de Yahuwah? Alguien podía decir que Moshe Rabbeinu era Moshe Rabbeinu, un hombre sadí, justo, pero quizá no nos hemos dado cuenta que Yahuwah tiene protegido su nombre para que si lo mencionan labios impuros, que era lo más probable, lo más seguro, que todo el ser humano estuviera contaminado con pecado, eso era lo más obvio. Entonces, Yahuwah puso de alguna manera una protección para cubrir su nombre y que no sea tratado de, de manera sucia por nuestras propias palabras, en los diferentes idiomas contaminados que hablamos, en las diferentes lenguas que están contaminadas, sino
Yahuwah puso esa protección, pero tenía que ver que nosotros mencionáramos su nombre para poder acercarnos. Para poder hacer Aliyat Teshuvah, teníamos que pedir perdón. Y para poder venir y pedir perdón, teníamos que mencionar el nombre de Yahuwah. Da la casualidad, da como resultado, que por supuesto no es ninguna casualidad, no es algo que no esté considerado como un evento histórico, que cuando Yahuwah entrega el Torah es en el día 9 del tercer mes, que es la celebración de Hag Shavuot, y hablábamos la semana pasada en la parashá anterior qué significaba que la Ruach HaKadosh descendía en ese momento. Hablábamos de la unción, del el momento de que Yahushua había sido ungido como Melech Sadik, como Melquisedec en el Shamaín, y ese aceite de la unción con el cual fue ungido fue derramado hasta la tierra, y eso fue lo que la Ruach HaKadosh descendió desde el Shamaín hasta la tierra, como el día de Hag Shavuot, día de Pentecostés. En el momento que el Am Israel estaba reunido, los Talmidim de Yahushua, y dice que ellos comenzaron a hablar el mismo idioma. ¿Cuál fue el idioma que comenzaron a hablar? Dice, todos le escuchamos hablar el mismo idioma. Y cada uno, había diferentes personajes que venían de diferentes pueblos, ciudades, y cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Cuál era su propia lengua? ¿El hebreo? El hebreo, exactamente. Lo mismo sucede aquí. Posiblemente yo no sé absolutamente nada del hebreo, pero si nos damos cuenta, aún dentro de los grupos judaicos que existen alrededor del mundo, cada uno tiene un hebreo diferente, o hablan con diferente acento, con diferente terminología, las palabras. El Yiddish es muy marcado como algo completamente diferente al hebreo que se habla en Jerusalén actual, y sin embargo, nadie les critica, nadie les dice nada, pero todo lo queremos hacer de acuerdo a lo que nos enseñaron y no queremos salirnos de ese molde. Pero la Ruach HaKadosh nos va a enseñar un verdadero hebreo, un verdadero idioma Kadosh. Y no vamos a estar hablando diferentes hebreos, cada quien por su lado. Diferente raza, diferente cultura, diferente país. Todos vamos a hablar un mismo idioma Kadosh. Eso es lo que dice la Escritura. No vamos a estar divididos. Así es que Moshe Rabbeinu intercede no solamente por él, sino por el pueblo de Israel que ha contaminado y había dedicado su vida a la adoración del becerro. Moshe Rabbeinu intercede por su pueblo. Si, si no perdonas a tu pueblo, entonces bórrame a mí de tu libro, del libro de la vida, considerando que Moshe Rabbeinu se había ganado el corazón de Yahuwah por cuanto era obediente, por cuanto era un hombre que tenía un corazón para buscar a Yahuwah, un corazón que amaba a Yahuwah, que era obediente en todo. Pero Yahuwah le dijo, apártate de mí, que yo puedo hacer de ti un pueblo y destruir a este pueblo. Moshe Rabbeinu hubiera dicho, qué bueno que se les quite para que dejen de andar de idólatras. Pero no, intercedió a favor de este pueblo. ¿Qué van a decir las naciones? Yahuwah, ¿qué van a decir las naciones? Que sacaste a tu pueblo de Egipto para venir a exterminarlos aquí en el desierto, quedando regados cada cuerpo en todo el desierto. Entonces tu grande nombre va a desaparecer o va a ser renombrado, pero no como un Eloa justo, lleno de rajamín, de bondad, sino como justiciero, como alguien que se ofendió, se lastimó
Y esa es la razón, ese es el motivo por el cual yo me atrevo a decir que el nombre de Yahuwah está protegido para que nuestros labios no impurifiquen el Shem Kadosh de Yahuwah, sino que Yahuwah, con esa rajamín, con ese favor, levanta nuestra vida, restaura nuestro corazón, restaura nuestra situación que teníamos antes de pecado y nuevamente nos vuelve a restaurar con un corazón puro, limpio, restaurado por medio del perdón de Yahuwah. Verso 34, 6, 7. Entonces pasó Yahuwah por delante de él y proclamó Yahuwah, Yahuwah, Eloa compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en rajamín y fidelidad, el que guarda bondad a millares, el que perdona la iniquidad, la rebeldía y el error, y que absuelve, pero no absuelve completamente, el que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí está lo que Moshe Rabbeinu solicita a Yahuwah. Yahuwah, Yahuwah, Eloa compasivo. Hablábamos, bueno, en uno de los videos que realicé para TikTok, la relación de Yahuwah, que muestra bondad, compasión, rajamín, y la palabra Elohei o Eloa, que muestra juicio como un juez, alguien que ejerce autoridad, dominio. Pero cuando tenemos la comparación, la conjunción entre estos dos nombres, Yahuwah, y el título de Eloa o Elohei, se conjugan dos personajes, la compasión, la bondad, la rajamín, con la justicia, con el juicio, con el castigo, con la disciplina. Y entonces es lo que hace Yahuwah con su pueblo. Con esa disciplina, Yahuwah derrama su ajabá, su amor, sobre su pueblo de Israel. No solamente les da una disciplina, sino que derrama su compasión. Por eso Moshe Rabbeinu le dice en el verso 7, el que guarda bondad a millares, el que perdona la iniquidad, la rebeldía y el error, y que absuelve, pero no absuelve el que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Indudablemente, toda esta apasionante y sublime momento en el que Moshe Rabbeinu intercede a favor de Elam de Israel, Yahuwah muestra su rajamín y Moshe Rabbeinu nos enseña cómo tenemos que interceder, mencionando su nombre, Yahuwah, lleno de rajamín, lleno de bondad, solo que tú eres piadoso y que persigues la maldad. Es decir, estamos conscientes que hemos pecado. Estoy consciente que yo he pecado. Estoy consciente que me he rebelado contra ti, que he faltado a tus mandamientos, que he violado tu Torah, que no he guardado tus mandamientos. Yahuwah, ten rajamín de mí, ten piedad de mí. Esto es lo que Moshe Rabbeinu nos muestra. ¿Qué fue lo que sucedió aquí realmente y con qué finalidad y propósito? ¿Qué mensaje trasunta este hecho? Repasemos nuevamente y descubramos qué es lo que sucede en este momento en el que Moshe Rabbeinu le había pedido a Yahuwah que le permita comprender sus designios y además ver su cabot. Esta era una señal que estaba pidiendo. Yahuwah, yo te pido que nos perdones, que me perdones, que perdones a tu pueblo. Y como muestra de tu perdón, muéstranos tu cabot, tu
esplendor, tu Shekinah. Yahuwah le responde que sí lo va a hacer y que además iba a restaurar a su pueblo. El bien con que Yahuwah recompensa es más intenso que el castigo que aplica en la relación, que es una relación muy grande, respecto a la recompensa que dice que preservará la bondad hasta 2000 generaciones, y el castigo presente solamente iba a sucumbir hasta la cuarta generación. Es una consecuencia, es una situación incómoda para cada uno de nosotros que iba a perseguir esa desviación, ese mal camino. Pero la bondad de Yahuwah alcanzaría para muchas generaciones. No keplo yenaheb, absolviendo al que no es inocente. Nada puede expresar mejor la bondad de Yahuwah hacia los débiles mortales que esta declaración, que ha sido malentendida y mal traducida. En todas las otras versiones comúnmente dice no perdonando al culpable, no perdonando al culpable, lo cual no tiene sentido porque todos, absolutamente todos, somos pecadores y todos somos culpables. Sin embargo, en hebreo, no que, lo llena que, absolviendo al que no es inocente, es muy diferente no perdonando al culpable a absolver. ¿Qué quiere decir la palabra absolver? Alguien que... Quitar Exonerar. no, alguna culpa, quitar alguna culpa, algún cargo. Quedamos Absolver. igual. Justificar, tal vez. Justificar, sí, sí, o como jurídicamente, ¿cómo sería? Liberar, ¿no? Bueno, sí, en los términos, bueno, según yo, ¿no?, lo que he escuchado, absolver es cuando una persona la declaran totalmente libre de Libre, causa, libre, o sea, no queda, no sale bajo fianza, digamos, por algún pago, qué sé yo, no, estás absuelto y estás libre de toda culpa que se te haya imputado en este caso. exactamente. Absolviendo al que no es culpable. Sin embargo, muchas traducciones dicen no perdonando al culpable. Si eso fuera cierto, nosotros estaríamos en la misma condición. ¿Cuál sería la rajamín de Yahuwah? La bondad, el deseo de que nosotros nos volvamos con todo nuestro ahabá en aliyat teshuvah a Yahuwah, en arrepentimiento y con Torah a Yahuwah. Cuando No, toma en cuenta el... perdón, Perdón. no habría sentido, ¿no? Porque si nos manda a perdonar a nuestros enemigos, a los que nos hacen daño, y aquí dice, no perdonando al culpable. Y Exactamente, también nosotros hemos sido culpables de muchos pecados, porque no hemos venido santitos ni buenitos, y Él nos exactamente. ofrece su perdón perpetuamente. Toda Rabá Yahuwah. Por su rajamín, por su bondad Bueno, y por su Sí, favor aunque, inmerecido. Rabino, perdón, aunque también el Torah habla y nos dice que aún Yahuwah no se complace de la destrucción del impío. Entonces, aquí, yo lo he dicho una y otra vez, yo lo reitero, que aún en esos casos, aún Yahuwah es lleno de ahabá, o sea, él no se complace en destruir o en la destrucción del impío, aquel que es pues rebelde, desobediente, y entonces eso como, nos queda como una referencia, como una muestra para nosotros, para el Am Israel, que aún siendo rebelde, siendo perverso, bueno, estando en la rebeldía, pues aún podemos alcanzar Rajamín de Yahuwah, porque él es lleno de Ahvá. Bueno, el Torah lo dice así, de esa manera, aún del impío, él no se complace de la destrucción. Adelante, Micael. Rabino, dice aquí el diccionario absolver, es con L y B pequeña. Declarar libre de responsabilidad penal al acusado de un delito. Exactamente, ahí está. Y
Aquí estamos viendo que jurídicamente no tenemos culpa. O si fuera de esa manera, muchos de nosotros, bueno, todos, no diría yo muchos, pero todos estaríamos fuera, absolutamente, sin oportunidad de restaurar nuestras propias vidas. Dice Shemot 34:7, conserva los méritos hasta miles de generaciones, disculpa pecado, falta y error, y absuelve, aunque no del todo, pues prórroga la falta de los padres a los hijos, hasta los nietos y aún hasta las terceras y cuarta generación. Lo voy a leer en otra versión, 34:7, dice, mostrando Gesed hasta la generación 1000, que perdona la iniquidad y la transgresión de pecados, y por ningún medio justifica al culpable, visitando la maldad de los padres sobre los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Las buenas acciones de una persona generan recompensa y beneficios, no solamente para él mismo, sino para las descendientes hasta 1000 generaciones. Es por eso que el favor de Yahuwah, que el pueblo de Israel recibe hasta hoy los beneficios de los méritos de nuestros ancestros. Cumple con nuestros pactos que hizo con ellos. El pacto que hizo Yahuwah con Avinu Abraham alcanzó para nosotros y todavía va a alcanzar para los hijos de nuestros hijos. Si es que antes Yahuwah no regresa por segunda vez. La prórroga, la extensión de los padres a los hijos, superficialmente esta frase aparece como incomprensible e injusta. ¿Qué culpa tienen los hijos de los pecados que cometieron los padres? Además, ¿cuál es la bondad de este atributo o de este regalo, de esta bondad? El sentido de esta oración tiene magníficas y diversas explicaciones. En principio, significa que Yahuwah brinda a toda persona que haya cometido una falta o a su reglamento la posibilidad de reasirse a través de sus hijos y de su descendencia. Quiere decir que Yahuwah demora la aplicación del castigo pertinente a la falta cometida para esperar que alguno de los hijos o descendientes del pecador limpie la mancha ocasionada por su pecado. Muchos padres o abuelos cambian de idea, proceder respecto a las prácticas y observaciones de los preceptos, debido a que la firme y positiva actitud de sus hijos o nietos y lo que en muchos años no fueron capaces de hacer por ellos mismos, están dispuestos a llevar a cabo hoy con sus tiernos y amados descendientes. Otras veces, aun cuando no cambia el comportamiento personal de estos mayores, modifican sustancialmente la actitud, el apoyar y disfrutar de las conductas religiosas de sus hijos o de sus nietos. Por último, Yahuwah funciona aún después de fallecer el padre en falta, concediéndole la posibilidad de redimir mediante la figura de su hijo. Es decir, no solamente la maldición se genera hacia abajo, de generación en generación, sino que cada uno de nosotros podemos restaurar lo que no hicieron nuestros padres, nuestros antepasados. Ahora volvemos para atrás, hacia arriba. Toda Rabá Yahuwah que nos ha concedido este favor, que podemos restaurar todo aquello que se quedó a la mitad, que fue ahora para arriba, es para arriba. ¿Se acuerdan la enseñanza de nuestro rabino acerca de nuestros padres? La roca de la cual fuimos nosotros, la cantera en la cual fuimos nosotros extraídos. Shemot 34:9, y dijo, si ahora Yahuwah he hallado favor ante tus ojos, vaya ahora Yahuwah en medio de nosotros. Fíjense, ¿se acuerdan que Yahuwah ya no iba a ir con ellos? Y Moshe Rabbeinu puso la tienda de Yahuwah, la puso afuera del campamento.
Y Moshe le dice, si ahora Yahuwah he hallado favor ante tus ojos, vaya ahora Yahuwah en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados, tómanos por posesión tuya. Tómanos por posesión, y porque era un pueblo testarudo, Moshe Rabbeinu está procurando obtener el perdón de Yahuwah y para su pueblo. El acto de idolatría que se había cometido en relación con el becerro de oro, de modo que esa necedad, esa dura cerviz que plantea Moshe, no se debe tomar en sentido peyorativo, pues semejante hábito nunca puede obrar como justificar atenuante de un mal acto. Por el contrario, debe tomarse en un sentido positivo. Moshe lo plantea a Yahuwah, es un pueblo testarudo. Y constantemente Yahuwah nos recuerda que nosotros somos un pueblo de dura cerviz, de dura cabeza, de duro cráneo, testarudo, que no queremos entender. Moshe se basa pidiendo Rajamín, perdón, intercediendo a favor del pueblo y quiere restaurar nuevamente su compromiso con Yahuwah, que tu presencia vaya en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, como lo habías establecido, que tu Shekinah, que tu presencia habitara en la oscuridad. Ahí habitaría la Shekinah, la presencia de Yahuwah. Yahuwah nuevamente vuelve a retomar el tema en el verso 11, 12, sobre esta actitud, esta relación de adoración a ese becerro de oro. Y ahora da una advertencia. Sé cuidadoso en lo que te ordeno. Mira, echaré de tu presencia al Emorita, al Kenanita, al Hitita, al Pericita, al Hivita y al Jebusita. Estos pueblos estaban ya habitando la tierra que ellos iban a entrar a poseer. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que estos se conviertan en tropezadero en medio de ti. Por el contrario, y aquí está lo que, haciendo la advertencia, derriba sus altares, rompe sus monumentos y corten sus árboles de idolatría. Los demonios han tenido éxito en conseguir que los hombres les adoren. Que estos hombres busquen a través de la naturaleza sus medios para hacer adoración al sol, las estrellas, los animales, los árboles y todo objeto, piedras que pueden servir como objeto de culto. Los demonios han conseguido su objetivo a través de los años. Esta es la razón por la cual Yahuwah les dice ahora, ya cometieron un gravísimo error, fabricaron. El pueblo se dejó seducir, pero ahora ustedes van a ir a un lugar en donde se van a encontrar con este tipo de gente. Ahora ustedes van a entrar con autoridad, no como cuando salieron, porque en Egipto, literalmente, Yahuwah hizo un juicio en contra de los dioses de Egipto. Derribó, destruyó, le mostró a su pueblo Israel que Yahuwah es el verdadero Eloa, mayor que todos ellos, y todos juntos. Yahuwah es el creador de Israel. Esa palabra ahorita la vamos a ver, que es impactante. Si tú te combinas, te mezclas entre ese pueblo, lo más seguro es que tú vas a tomar a sus hijas para sus esposas y a sus hijos para tus hijas. Ellos se prostituirán tras sus propios dioses y harán que tus hijos hagan lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra vida, en nuestras generaciones? Se han
mezclados, se han contaminado solamente porque anteriormente coincidían con la misma religión, el papá, la mamá, los hijos, no había ningún problema. Pero en relación con Yahuwah, ¿cómo podemos hacer si nuestra comunidad no crece, no crece? O hay personas pero no comprometidas, coqueteando con el mundo. Hay muchos Am Yisrael mezclados entre el mundo, coqueteando con el mundo, viviendo como israelitas o aparentando ser verdaderos israelitas y viviendo como el mundano, como el hombre natural, coqueteando con los placeres del mundo. No hay un compromiso. ¿Cómo podemos nosotros casar a nuestros hijos? O todavía aún mayor, ¿cómo podemos buscar esposas, esposos para formar una familia con obediencia al Torah, con temor a Yahuwah, con temblor y temor hacia Yahuwah, hacia sus mandamientos, hacia sus muedín, hacia la celebración del Shabbat y el Rosh Hodesh? Yahuwah le dice, no se hagan dioses de metal fundido, Masejá, en hebreo, no se hagan dioses, significa, además de metal fundido, como lo menciona el verso 17, no te hagas dioses de metal fundido, ni de ningún tipo. Esta palabra es masejá, que es material fundido. Eso quiere decir, no te hagas Elohim masejá. Pero también quiere decir, Strong H4541, también quiere decir careta, disfraz. De modo que podemos entender, no se hagan dioses de careta, de disfraz, engañando o aparentando una falsa identidad, que es lo que nos han engañado durante mucho tiempo, en el tiempo que permanecimos en la religión. Hoy en día, a muchos que han sido atrapados, quedaron atrapados, muchos quedaron atrapados en ese tipo de vida, muchos hombres y mujeres que, siendo personas de buen corazón, no se dejaron envolver, pero no había otra. Tenían que permanecer en ese lugar. Es curioso que el Torah de Yahuwah nos hable aquí de la celebración de Shabbat, pero como habíamos dicho, que esta parashá está enfocada en separar completamente al Am Israel, y el Shabbat es uno de ellos. En el verso 18, capítulo 34, verso 18, nos habla de las celebraciones, Had Mazot, para celebrar. Durante 7 días harás Matzot, como te lo ordené, en la fecha del mes de Abib, porque este mes de Abib fue cuando saliste de Egipto, de Misraim. En el verso 19, todo primogénito es para mí, y lo mismo con toda primera cría, macho de ganado, mayor o menor. Aquí está lo que hablábamos al principio. Todo primogénito, para dedicarlo, el Pidión Javén, tenía que pasar 30 días después de nacido el niño, y entonces se podía hacer la redención de este niño. Y al igual como comenzamos esta parashá, quizá cuando tomes el censo para, en relación con contar el medio shejel, en lugar de contar uno por uno y no traer plagas sobre el pueblo de Israel, teníamos que entregar un medio shejel de plata. El shejel de plata representa redención. Nosotros íbamos a ser redimidos, pero nosotros teníamos que poner ese medio shejel. Aquí, para redimir al primogénito, el Pidión Javén, ahora aquí se dan 5 monedas de plata. 5 monedas de plata. Esto era una sola vez, pero eran 5, que representa el Torah de Yahuwah. Si nosotros teníamos que ser redimidos y éramos primogénitos,
Nos está hablando de 5, que representa Torah, para poder ser redimidos. Tenía que ser dentro de los primeros 30 días. Todo primogénito es para mí. Fíjense bien, literalmente, el que abre matriz, todo el que abra matriz, no solamente el primogénito. Si lo entendemos como primogénito, podemos decir, en el caso del hombre, como Jacob, tenía 4 esposas. Y cada mujer tenía un primogénito, un pidión Javén, un primogénito. Lea, Rachel, Bila y Silpa tenían cada una de ellas un primogénito. Y el primogénito de los primogénitos para Jacob era Rubén, pero cada una de ellas tenía un primogénito. Aquí la escritura nos dice, todo primogénito que abra matriz será para mí, sea hombre, macho, sea de ganado, mayor o menor. Todo tenía que ser para Yahuwah, o teníamos que redimir, pagar esta redención con 5 monedas de plata. La palabra que aparece como el que abre matriz es rehem, la palabra rehem. En hebreo, esta palabra tiene un valor numérico de 248 y este número 248 está relacionado con el número de los órganos que componen el cuerpo del ser humano. Esto es impactante porque ¿qué es lo que le pertenece a Yahuwah en relación con estos 248 órganos que componen el cuerpo humano? Claramente lo dice Bereshit, que Yahuwah creó al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Así es que el hombre le pertenece totalmente a Yahuwah. Es su creación. Somos imágenes de Yahuwah. Bueno, se fue la señal. Tenemos Avísenme. problemas, sí. Bueno, creo que ya estamos. Avísenme. Bueno, estos 248 que representa el total de órganos que tiene el ser humano, podemos decir que todos los órganos del cuerpo son para mí. Hay una escritura donde nos hable de esta relación de los órganos. ¿Alguien se acuerda? Me parece que sí, pero no recuerdo en dónde está. A ver. Lo acabamos de leer. Primera de Corintios, capítulo 12. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿se dan cuenta de la respuesta de Yahuwah? Tiene muchos miembros el cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Yahushua HaMashiach. Pues por un mismo Rúa, todos fuimos hecho inmersión en un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos los que se nos dio a beber del mismo Rúa. Porque la Rúa no es un solo miembro, sino muchos. Y si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Yahuwah ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que aparecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, esas son las que vestimos con más honra.
de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben el trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Yahuwah el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo del Moshiach, y cada uno individualmente un miembro en él. Perdón, Rabino, ¿qué libro es? Corintios, ¿qué? Primera de Corintios 12, del 12 al 27. Toda la... Continuamos. Dice el verso 20, pero en el caso de la primera cría del asno, deberás entregar un cordero en su lugar. Si no lo entregas, deberás sacrificarlo y también debes redimirlo a todo hijo mayor. Así es de que si había un burrito primogénito, o se sacrificaba o tenía uno que entregar un cordero. Nuevamente en el verso 21 nos habla, nos repite por segunda vez la importancia de guardar el Shabbat. 6 días trabajarás, pero el séptimo día debes asistir. Debes desistir de arar y de cosechar. Verso 23, tres veces al año se presentarán todos los varones delante de Yahuwah. Hay más requisitos, hay más compromiso. Después de haberse contaminado el Am Israel de adorar al becerro de oro, ahora hay un pacto, es decir, 3 veces al año se presentará todo varón delante de Yahuwah Elohei, el Eloa de Israel. Y aquí ¿se acuerdan lo que leímos en el verso 13 de 33:13, que empezamos esta enseñanza? Dice, ahora por favor, lo voy a leer, ahora por favor, si yo he encontrado favor a tu vista, muéstrame tu camino para que yo te conozca a ti y continúe encontrando favor a tu vista. Y considera a esta gran nación como tu pueblo. Y como respuesta, Yahuwah le dice a Moshe Rabbeinu, 3 veces al año se presentarán todos los varones, todos, delante de Yahuwah, Elohei, el Eloa de Israel, el creador de Israel. Yahuwah está mostrando que ha perdonado a Israel. Aquí se le llama el Eloa de Israel, lo cual es un reflejo, una muestra de que el pacto matrimonial ha sido restaurado. Ahora, lo que habíamos visto en Éxodo 33, del 13 al 17, lo vamos a ver todavía más adelante. Dice el verso 26, debes llevar los mejores primeros frutos de tu tierra a la casa de Yahuwah tu Elohei. No cocines el cabrito de la leche de su madre. No cocines el cabrito en la leche de su madre. Cada uno de nosotros estábamos obligados, de los varones, a visitar Jerusalén. Si hoy en día estuviera en pie Jerusalén y el templo, estábamos obligados a asistir, a llevar nuestras ofrendas delante de Yahuwah y presentar nuestros mejores frutos delante de Yahuwah. Dice el verso 27, entonces Yahuwah dijo a Moshe, escribe estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo. Y vean la respuesta, y con Israel. Aquí nos está hablando de nuevamente una restauración, pero un nuevo pacto. El pacto que había hecho Yahuwah antes de ser quebradas las tablas,
fue quebrado, fue roto. Cuando una de las dos en un matrimonio rompe un pacto, automáticamente se deshace todo compromiso. Se rompe el pacto, se rompe el compromiso. Y en este caso el que falló fue el Am Yisrael, quien contaminándose, sabemos la narración que hicimos hoy en la mañana, que no fue el Am Yisrael, pero por consideración de que los Ereb Rab estaban considerados dentro del Am Yisrael, Yahuwah iba a exterminar a todo el pueblo, así por causa de esos Ereb Rab, pequeño número que habían salido con el Am Yisrael, pero estaban haciendo un desastre, contaminados con lo que traían, estaban contaminando al Am Yisrael. Y por esa condición, ellos también iban a ser exterminados. Moshe Rabbeinu intercede, hace tefilot, suplica por el perdón de este pueblo, y ahora Yahuwah lo llama el Eloa de Israel, el creador de Israel. Y aquí en el verso 27, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Escribe tú en este sefer, en este rollo, en este pergamino. Cuando Moshe subió al monte Sinaí, tras haber producido la revelación de Yahuwah y la anunciación de los 10 mandamientos ante todo el pueblo, Yahuwah le dictó y él fue escribiendo palabra por palabra todo lo que Yahuwah le estaba diciendo que escribiera. Ahora, luego de haber perdonado, después del pecado del becerro de oro, Yahuwah le pide a Moshe que vuelva a escribir las condiciones del pacto, nuevamente a escribir la ocasión y poder firmarlas, establecerlas, ponerlas como base, que no podían ser más borradas ni quitadas. Corrobora Moshe que fue escribiendo en un Sefer Torah, como Yahuwah le iba dictando lo que acontecía en cada ocasión. El pacto fue hecho con Moshe y con Israel. De la misma manera tenemos a Yahushua como el mediador del pacto renovado, el Brit Hadashah, con Israel. Dice Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero ahora él ha obtenido un misterio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 9:15. Y por eso él, hablando de Yahushua, y por eso Yahushua es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la heredad perpetua. Esta es la razón por la cual, por causa de la transgresión, se quebró Yahushua HaMashiach en el madero. Esas tablas, ese Torah viviente, que ahora había sido quebrado delante del monte porque el pueblo de Israel se había contaminado con la idolatría. Andaba en prostitución, andaba en pecado. Pero Yahuwah nuevamente vuelve a restaurar esas tablillas. Dice el verso 28, Moshe estuvo allí con Yahuwah 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. Y Yahuwah escribió sobre las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Esto es impactante porque cuando Yahuwah habla al Am Yisrael sobre sus mandamientos, esto es en el día de Had Shavuot, la celebración de las semanas. Pero cuando vuelve a bajar por tercera vez Moshe Rabbeinu, con estas 2 tablas, ¿ustedes qué día creen que sucedió que fueron entregadas las segundas tablas? ¿Alguien se acuerda? En Teruah.
Simchat Torah, no. Yom Teruah. Moshe Rabbeinu, hoy, exactamente hoy, vamos a decir que hoy subió Moshe Rabbeinu, porque ya estamos a 1 del 6º mes. Y 40 días después, Moshe Rabbeinu baja con las 2 tablas de los 10 mandamientos. ¿Qué día es? Yom Kippur. Yom Kippur, exactamente. Por esa razón, a partir de mañana que nosotros comenzamos, voy a decir las fechas porque me gusta este audio para subirlo a YouTube. Hoy son las 7:23 de la noche, día lunes 2 de septiembre, que ya entramos en los tiempos señalados de Yahuwah, ya entramos al día 1 del 6º mes. Quiere decir que en este día, Moshe Rabbeinu subió al monte Sinaí. Permaneció 40 días. Cuando él descendió, este día era Yom Kippur, día 10 del 7º mes. Lo que nos muestra que esta celebración de Yom Kippur, conocida como Día de Perdón, Día de Expiación, Yahuwah ya le había perdonado al pueblo de Israel. Ahora estaba pasando tiempo con Moshe Rabbeinu, pero cuando Moshe entrega estas 2 tablas al Am de Israel, bueno, no entrega, sino desciende de la montaña para ser depositadas en el Arón Edut. ¿Cuál viene siendo el Arón Edut? En nuestro corazón. Tenemos que guardar su Torah. Quiere decir que este día es Yom Kippur, día de perdón. Por eso nos tenemos que vestir de blanco ese día de Yom Kippur. Tenemos que ayunar, afligir nuestra nefesh, no comiendo alimento 24 horas con anticipación. Si es un poquito antes, mejor. Y posteriormente, al finalizar, ¿se acuerdan que gritamos, llamamos, clamamos el nombre de Yahuwah? Esto aún en las comunidades judías lo proclaman. ¿Por qué si lo proclaman en Yom Kippur? ¿Por qué no proclamarlo todos los días de la semana, todos los días del año, todos los días en cada momento, en cada hora? ¿Por qué solamente en Yom Kippur? Tenemos que proclamar el Shem Kadosh de Yahuwah. Yahuwah, Yahuwah, Eloa, Eloa de Israel. El creador de Israel fueron las palabras de Moshe Rabbeinu, intercediendo a favor del pueblo de Israel, como hace Yahushua HaMashiach. Dice el verso 29, Shemot 34, 29. Y aconteció que cuando Moshe descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moshe no sabía que su piel, la piel de su rostro, resplandecía por haber hablado con Yahuwah. ¿Por qué razón? Si ya tenía tiempo y muchas veces había hablado con Yahuwah, ¿por qué no se había transfigurado su rostro con este brillo, con este esplendor, sino hasta que baja con su rostro resplandeciente y ahora refleja una presencia completamente diferente? ¿Por qué no sucedió antes? Cuando fue a la zarza, cuando se manifestaba para los Elohim ser expulsados de Egipto, cuando salieron de Egipto, cuando se manifestó en el monte Sinaí, que le dio las primeras tablas. ¿Por qué específicamente en este momento? ¿Por qué Porque tenía resplandecía? ¿Por qué la qué? cabot de Yahuwah, tenía la cabot de Yahuwah, el peso de la cabot de Yahuwah Porque sobre ahora él. él había pedido. Esto estaba en relación con el pedimento de Moshe Rabbeinu. ¿Se acuerdan que les dijo? Déjame ver tu rostro, déjame conocerte.
Y Yahuwah le dice, no es posible. Tienes que estar metido entre la roca. Si quieres verme, tienes que estar metido entre la roca. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita lo voy a mencionar, no me voy a adelantar, pero este seguramente era un premio que Yahuwah le había otorgado por haber defendido, por haber intercedido a favor del pueblo de Israel, porque ya era un hecho que el pueblo de Israel iba a ser exterminado. Debe aclarar, por cierto, que no debe traducirse esta frase como comúnmente o se traduce como que le salieron unos cuernos en su frente, que la palabra que aparece es cará, que es cuerno, y por ahí hay una estatua, un monumento a Moisés, en una cultura, no recuerdo, en Roma, no recuerdo en dónde está esa escultura, pero Moisés aparece con un cuerno en su frente, porque la palabra es cará, pero el que tradujo la escritura del griego al latín, que se llama la Biblia de Jerónimo, lo tradujo como cuerno, porque como un cuerno, la palabra cará en hebreo significa cuerno, pero también representa luz. Entonces tuvieron que escoger entre luz, brillo, resplandor o cuerno. Y en el griego lo pusieron como cuerno. Y así fue como lo pasó Jerónimo a su escritura. Este mes, este día, perdón, que descendió Moshe Rabbeinu con las dos tablas, fue el día 10, el día de Yom Kippur, que es el séptimo mes en el día 10. Yahuwah prometió hacer cosas tremendas con Moisés. Esta fue la primera. Su rostro brillaba por haber hablado con Yahuwah. Una manera muy parecida con la piel de Yahushua, que su piel se transformaba, se transfiguró. ¿Se acuerdan? La transfiguración de Yahushua HaMashiach en Mateo capítulo 17, donde ahí mismo aparece Moshe Rabbeinu y dice que la única manera en que iba a poder ver su rostro era a través de la roca. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Y dice que Yahuwah puso su mano y pasó y solamente alcanzó a ver su espalda. Cuando Moshe Rabbeinu vio su rostro. Ya les di la pista. Cuando Moshe Rabbeinu vio el rostro de Yahuwah, porque dice la escritura, nadie puede ver a Yahuwah y vivir. Quiere decir que para poder ver a Yahuwah tiene uno que morir. ¿Cuándo Bueno, murió? cuando murió, pero hay otro evento, lo acabo de mencionar. En Yom Kippur. No, Cuando pasó, no, ahí claramente dice que vio su espalda. En el tiempo de la transfiguración. ¿Por qué? Porque le dice, tengo un lugar entre la roca. Ahí me verás. ¿Sí o no? Sí. Cuando estuvo con Yahushua. ¿Cómo? Cuando estuvo con Yahushua y Eliyahu. Exactamente, en el momento de la transfiguración. Dice que se le apareció y no a Yahushua le resplandecía su rostro, se transfiguró, que sus ropas, sus vestidos y todo resplandecía a Yahushua. Y ahí estaba Moshe Rabbeinu y estaba Eliyahu. Ahí estaban los dos grandes personajes del pacto inicial. Ahí estaban delante de Yahushua HaMashiach. Y les había dado la oportunidad a tres de sus talmidim, Yohanan, Jacob y Kifa. Yo Yaki, o Kiyako, Kiya yo. Bueno, ahí podemos hacer un
¿Puedo hacer un comentario, Rabino? Adelante. Hable fuerte, por favor, que se oye bajito. Bueno, está bien, sí. ¿Me escucha bien ya? Sí, hable. Bueno, según entiendo, lo que dice usted de la transfiguración de Moshe, como que cuando estaba en el monte Sinaí, como que Yahuwah lo transpuso o lo trasladó al momento de la transfiguración con Yahushua HaMashiach. ¿Así lo entiendo? ¿O no es así? No, son dos eventos independientes. Ya. Pero, ¿quién es la roca de la peña? Yahushua. Yahushua. Hamochi, Por eso le dice, tengo un lugar para ti entre la roca, entre la roca. Cuando el profeta, el Nabí Eliyahu, dice que él venía huyendo de Asa, si era el rey Asa, y Jezabel, o ¿cómo se llamaba? Sí. No estoy seguro. Acá, ¿Cómo? Acá. acá. Que dice que él se refugió en una montaña y que después afuera escuchó un tronido y escuchó cosas, pero dice que cuando escuchó un silbido apacible, tuvo temor. Y Yahuwah le habló, ¿qué haces aquí? Es que tuve temor, es que soy el único de los profetas, vas a ir y le vas a decir, ahí Yahuwah lo vuelve a mandar. ¿En dónde estaba metido el Yahu? Entre la roca, entre la peña. Igual que Moshe Rabbeinu, tuvo que guardarse entre la roca, entre la peña que es Yahushua HaMashiach. En Mateo 17, que aparece en la transfiguración, ¿sí es Mateo 17? Entonces, esa roca, en medio de la roca que estaba guardado Moshe y Eliyahu, se llama Yahushua HaMashiach. Nuevamente, vuelve a la transfiguración de Yahushua y se les revela, se les muestra. Dice 2 de Corintios capítulo 3 del 7 al 18. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con cabot, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moshe, por causa de la cabot de su rostro, que se desvanecía. ¿Cómo no sería aún más la cabot el ministerio de la rúa? Pues si el ministerio de condenación tiene cabot, mucho más abunda en cabot el ministerio de justicia. Hablábamos, paréntesis, hablábamos de Yahuwah, su bondad, y hablábamos de Elohei, de la justicia. Claramente dice, porque si el ministerio de la condenación tiene honra, tiene cabot, mucho más abunda la cabot en el ministerio de la justicia. Pues en verdad, lo que tenía cabot, en este caso, no tiene cabot por causa de la honra de que los sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con honra, mucho más la honra lo que permanece. Teniendo, por tanto, la tikvah, la esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moshe, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en el Moshiach es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moshe, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve a Yahuwah, el velo es quitado. Ahora bien, Yahuwah es Rúa, y donde está la Rúa de Yahuwah hay libertad.
pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la Kabod de Yahuwah, estamos siendo transformados en la misma imagen de Kabod, en Kabod, como por Yahuwah, la Rúa. Quiere decir que la Rúa HaKadosh, así como permaneció Moshe Rabbeinu encubierto con un velo por causa del esplendor, por causa del brillo, que no podían mirar a su rostro, le exigieron a Moshe que cubriera su rostro. Dice el verso 30, fíjense, Shemot 34:30, ahora, Aarón y todos los israelitas observaron a Moshe y resulta que su rostro emitía rayos de luz, por lo que sintieron temor de acercarse a él. Luego se acercaron todos los israelitas y él, hablando de Moisés, les dio todas las indicaciones que Yahuwah le había dicho en el monte Sinaí. Incluso Moshe, de hablar con ellos, se colocó sobre su rostro un velo. Ese velo que es el mismo que nos dice la Escritura que está velado, está puesto temporalmente hasta que venimos a Yahuwah. ¿En qué momento venimos a Yahuwah? Cuando hacemos Aliyat Teshuvah. Mientras no hacemos Aliyat Teshuvah, arrepentimiento, como sucedió, que Yahuwah les perdonó, y que esas tablas, que no son de piedra, sino son de un diamante llamado zafiro, representa ese Torah de la Ruach HaKadosh. Cuando el Torah de la Ruach HaKadosh es puesto en nuestro corazón, el velo de nuestro rostro es quitado. Ahora podemos ver claramente su rostro como lo hacía Moisés, que le había pedido, déjame ver tu rostro. Ahora nosotros podemos ver el rostro de Yahuwah a través de Yahushua HaMashiach, a través de su palabra, a través de su Torah. Moshe no se dio cuenta del brillo incandescente que reflejaba su rostro hasta que observó que nadie se atrevía a acercarse. Entonces decidió cubrirse con un velo, pero cuando debía presentarse ante Yahuwah, se lo tenía que quitar, para que tenía que transmitir al pueblo lo que Yahuwah le estaba ordenando. Lo usaba únicamente en todos los momentos restantes y así en todo el resto de su vida. Este resplandor se lo impregnó a Moshe el resto de la tinta que quedó en su pluma al terminar de escribir lo que Yahuwah le había dictado. Posiblemente esta era la causa de su esplendor, el motivo de su brillo, el motivo de permanecer en la presencia de Yahuwah. Y por último, el Pasuk 35, cuando los israelitas veían la cara resplandeciente de Moshe, Moshe se cubría la cara con la cubierta para que otra vez hasta que otra vez subía a hablar con Yahuwah. Aquí es donde termina nuestra parashá y toda Rabá Yahuwah, que hemos tenido estas 6 clases, 6 enseñanzas. Solamente voy a subir esta única parte, la voy a subir a YouTube. Para conservar la enseñanza. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Hoy acuérdense, estamos en Rosh Hodesh, Samea Rosh Hodesh, el 6º mes en el que nosotros tenemos que comenzar el conteo, 40 días previos a Yom Kippur. Ahora sabemos qué quiere decir en relación con estos 40 días, en relación previos a Yom Kippur. Ya sabemos la historia, ya sabemos el relato, qué fue lo que aconteció, que Moshe Rabbeinu pidió perdón por el pueblo por haberse contaminado. Y Yahuwah ahora llama a su pueblo el Eloa de Israel, su pueblo. Causa consecuencia del perdón, ahora nosotros tenemos ese resplandor de su Shekinah, de su presencia,
sobre nuestro rostro. Podemos decir que la Ruach HaKodesh, cada vez que nosotros estemos en sus tiempos señalados de Yahuwah, nuestro rostro tiene que resplandecer, debe de resplandecer, reflejar, dice la Escritura, nosotros somos la luz de este mundo. Rabá Yahuwah.